Imagínate estar en lo profundo de un bosque que parece salido de un sueño, donde la luz del sol se filtra entre hojas enormes y el aire huele a tierra húmeda y flores silvestres. Allí, escondido entre los árboles, hay un castillo pequeño, pero curioso. En cada pared, en cada pasillo, hay 7 espejos. No son espejos comunes. Parecen guardar secretos que nadie ha contado. Cosas que buscan ser escuchadas. No brillan como un cristal cualquiera, sino que tienen un aire de misterio, como si cada reflejo supiera algo que tú aún no puedes imaginar. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita para que no te pierdas próximos relatos que seguro amarás. Blancanieves, la joven de piel blanca como la nieve, labios rojos como la sangre y cabello negro como el ébano, no era solo la princesa que todos recuerdan por su belleza y dulzura. Era una joven con una curiosidad infinita y una sensibilidad que la hacía percibir el mundo de una manera especial. Siempre había sentido que los espejos del castillo no eran simples objetos para mirarse. Había algo en ellos que la llamaba, algo que parecía conocerla mejor que nadie. Un susurro sutil que parecía decirle que allí encontraría respuestas que ni siquiera sabía que buscaba. A veces pasaba horas frente a ellos, mirando su reflejo y notando detalles que nunca antes había visto. La sombra de una tristeza que no se atrevía a mostrar, el brillo de una alegría que creía haber olvidado, o la fuerza silenciosa que siempre había llevado dentro sin darse cuenta. Todo comenzó una tarde, cuando la joven caminaba por el corredor más largo del castillo. La luz se reflejaba en el primer espejo y, al acercarse, escuchó un susurro apenas perceptible. No era la voz de alguien que estuviera físicamente allí, sino como si el espejo respirara y contara historias que permanecían ocultas detrás de su superficie. Blancanieves se quedó inmóvil, fascinada y un poco asustada al mismo tiempo. Nunca había sentido algo así. Cada espejo parecía tener una personalidad propia. Cada reflejo contaba algo diferente. Recuerdos, pensamientos que nadie se atrevía a expresar, incluso secretos que algunos habían querido olvidar para siempre. Y mientras permanecía frente a aquel espejo, Blancanieves sintió un calor extraño en el pecho. Una mezcla de miedo y curiosidad, como si algo dentro de ella supiera que ese encuentro cambiaría la manera en que vería su propio mundo. El primer espejo le mostró a Blancanieves un secreto de su infancia, un recuerdo que creía perdido. La primera vez que había comprendido la soledad cuando su madre la dejó y su padre estaba demasiado ocupado para notar su tristeza. La joven pudo ver la versión más pequeña de sí misma, llorando en silencio, acurrucada en un rincón del castillo. Observó cada gesto, cada lágrima y cada suspiro, y comprendió que aquellos momentos habían formado la base de su fortaleza. Comprender esto no la hizo más débil. Al contrario, la hizo sentir más completa, más consciente de quién era realmente. Sintió una mezcla de ternura y compasión hacia esa niña que había sido, y una gratitud silenciosa por haber aprendido a sobrevivir y seguir adelante. A medida que avanzaba hacia el segundo espejo, otro secreto emergió. Esta vez era un recuerdo reciente, uno que la había hecho desconfiar de quienes la rodeaban. La envidia de su madrastra, disfrazada de preocupación maternal, y la manera en que las palabras de la mujer habían intentado minar su confianza. Verlo reflejado en aquel espejo le permitió entenderlo desde una distancia segura, como si pudiera observar la verdad sin el peso del dolor inmediato. Por primera vez, Blancanieves comprendió que no estaba sola, que los espejos no juzgaban, solo revelaban, y mientras se alejaba un paso, sintió un alivio profundo, un suspiro que parecía salir de lo más hondo de su corazón, porque por primera vez veía las cosas con claridad y sin la carga de la confusión o el miedo. Cada detalle de ese castillo, cada olor, cada sombra y cada reflejo parecía ahora tener un propósito.
Blancanieves se dio cuenta de que los espejos no solo guardaban secretos, enseñaban, recordaban y acompañaban. Le mostraban que cada emoción, cada experiencia y cada momento vivido tenían un significado, y que incluso los instantes más dolorosos podían convertirse en lecciones que fortalecen y guían. Pero antes de continuar con esta parte interesante, hacemos una pausa para recordarte que te suscribas y deja tu me gusta si te está interesando el video. Quédate, porque lo que viene es la mejor parte. El tercer espejo fue el más desconcertante. Mostró a Blancanieves un futuro que aún no existía, una posibilidad de vida que dependía de sus decisiones. Allí se vio sonriendo con personas que amaba, explorando el mundo más allá del castillo y enfrentando sus miedos con valentía. Pero también vio errores y caídas, momentos donde la confianza podía traicionarla y donde la soledad podía tocarla de nuevo. Blancanieves sintió un nudo en el estómago al verlo, porque comprendió que la vida no era solo magia ni cuentos de hadas. Había que elegir con cuidado, aprender de cada paso y aceptar que cada error podía dejar cicatrices. La joven entendió que no podía vivir solo en el pasado, ni en los recuerdos de otros. Su vida estaba por escribirse, y ella era la autora de cada página, con el poder de cambiar su destino, si se atrevía a hacerlo. El cuarto espejo reveló algo inesperado: los sentimientos de quienes la rodeaban. Blancanieves pudo ver los corazones de sus 7 amigos, los enanos que siempre la protegieron, y comprender la profundidad de su lealtad y afecto. No era solo gratitud lo que reflejaban, era un amor silencioso, un vínculo que trascendía palabras y gestos. Al observarlos, la joven sintió un calor reconfortante, una seguridad que nunca había sentido antes. No estaba sola, y aunque la vida pudiera ser difícil, siempre tendría alguien en quien apoyarse. Comprender esto la hizo sentirse menos sola y más fuerte, como si tuviera un ejército invisible de apoyo que siempre estaría allí, incluso en los momentos más difíciles. El quinto espejo fue quizás el más revelador. Allí, los secretos de la madrastra se mostraron sin filtro. La envidia, la inseguridad y el miedo a perder poder habían alimentado su crueldad, pero el espejo también mostraba la vulnerabilidad que la mujer escondía tras su máscara de frialdad. Al verla así, Blancanieves pudo entender que incluso quienes hacen daño pueden ser complejos, con motivos humanos detrás de sus acciones. No justificaba la crueldad, pero le dio perspectiva, una que ningún castigo ni venganza podrían haber ofrecido. La joven sintió una mezcla de tristeza y compasión. No podía cambiar lo que había hecho su madrastra, pero podía elegir cómo responder a ello y cómo proteger su propio corazón. El sexto espejo, más pequeño y más antiguo, tenía un reflejo distinto. No mostraba personas ni recuerdos, sino emociones. Allí, Blancanieves vio la tristeza que nunca había compartido, la alegría que había olvidado y la valentía que siempre había llevado dentro sin darse cuenta. Cada emoción estaba acompañada de un eco, un susurro que decía que era normal sentir miedo, que estaba bien equivocarse y que incluso la persona más fuerte necesitaba apoyo. Por primera vez, la princesa se permitió sentir todo sin juzgarse y comprendió que sus emociones no eran un obstáculo, sino una guía. Sintió que un peso invisible se levantaba de sus hombros y que podía respirar más libremente, aceptando que era humana y que eso estaba bien. Y finalmente, el séptimo espejo. Este era el más antiguo, tallado en madera oscura y con un marco cubierto de símbolos que nadie entendía. Al acercarse, Blancanieves no vio su reflejo. En lugar de eso, vio la historia de todos los que habían pasado por el castillo, las decisiones tomadas, los errores cometidos y cómo cada acción había influido en el presente. Comprendió que su historia no estaba aislada, era parte de un hilo más grande, de vidas entrelazadas por secretos, emociones y decisiones. La magia de los espejos no residía en mostrar secretos,
sino en permitir que quien los miraba comprendiera su lugar en el mundo. Se sintió conectada con cada ser que había vivido allí y por primera vez entendió que nada ocurría por casualidad y que todo tenía un sentido, aunque no siempre se entendiera de inmediato. A medida que Blancanieves se alejaba de los espejos, sentía una sensación nueva, paz. No era solo la tranquilidad de conocer secretos, sino el entendimiento de que todo, incluso el dolor, tenía un propósito. Cada espejo había contado algo que necesitaba escuchar, y la joven sabía que podía usar ese conocimiento para enfrentar lo que viniera. Sentía que su corazón estaba más ligero, que podía caminar con más confianza y que, aunque la vida tuviera desafíos, no los enfrentaría sola. Después de esa tarde, Blancanieves comenzó a interactuar con los espejos de una manera nueva. No se trataba solo de mirar, sino de escuchar. Hablaba con ellos, a veces en susurros, a veces en silencio, y con el tiempo aprendió a entender los mensajes que transmitían. Cada espejo tenía su propio carácter, su propia manera de revelar la verdad, y la princesa comenzó a reconocer patrones. No todos los secretos necesitaban ser enfrentados de inmediato. Algunos debían guardarse hasta que el momento adecuado llegara. Sentía que los espejos no eran solo objetos, sino compañeros que la guiaban pacientemente, enseñándole a ser más consciente y a valorar cada experiencia. Su relación con los 7 espejos cambió su forma de ver a los demás. Aprendió a leer emociones, a detectar intenciones y a comprender que el mundo no es simplemente blanco o negro. Comprendió que incluso los errores y las traiciones podían enseñar algo valioso y que la verdadera fuerza no reside solo en la valentía física, sino también en la capacidad de comprender y perdonar. Blancanieves finalmente comprendió que los 7 espejos no eran solo guardianes de secretos, eran guías, maestros silenciosos que le mostraban quién era realmente y quién podía llegar a ser. Cada reflejo había sido un espejo de su propia alma, y con cada uno había aprendido algo esencial: la fuerza, la empatía, la valentía, la comprensión y, sobre todo, la importancia de escuchar antes de juzgar. Desde aquel día, Blancanieves ya no solo caminaba por el bosque y el castillo, entendía la vida desde la profundidad de los recuerdos, los secretos y las emociones que los espejos le habían mostrado. Y así, aunque nadie más pudiera ver lo que ella había visto, la joven llevó consigo una sabiduría que cambió no solo su destino, sino también el de quienes la rodeaban, porque al final no eran los espejos los que contaban secretos. Era Blancanieves quien aprendió a escucharlos, a sentirlos y a vivirlos, convirtiendo cada reflejo en una lección que nadie olvidaría jamás. Pero tú, ¿cuál crees que fue la enseñanza que dejó? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Así que, llegamos al punto final. No olvides suscribirte, dejar tu like si te gustó el video y compártelo, para que más personas se empapen de lo increíble. Hasta la próxima.